Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y mientras lo vamos buscando, mientras vamos pasando páginas, quería decirles lo importante que es que estudiemos cada pasaje de la Escritura en su contexto, ¿no? Hay versículos en esta sección que vamos a estudiar hoy que si fuesen una perlita bíblica serían un desastre para nuestro entendimiento del Evangelio, nuestro entendimiento de la salvación. Realmente lo que estamos haciendo de predicar expositivamente, de ir pasaje por pasaje en orden, de que entendamos quién escribió esta carta, a quién fue dirigida, en qué contexto, y que analicemos bien las palabras y cómo se relaciona esto con lo que vimos y con lo que sigue, y cómo este texto tiene un contexto específico, y todas estas cosas que estamos estudiando es tan importante, hermanos, porque le aseguro que el pasaje que vamos a estudiar hoy, si lo estudiáramos aislado de lo que Santiago dijo en el capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, y si dejáramos de lado lo que Santiago va a decir después de este texto, y agarráramos este texto y lo separáramos de la Biblia, y no tendríamos en cuenta todo lo que se dice en el Nuevo Testamento y todo lo que la Biblia habla con respecto a los temas que Santiago toca acá, sería un desastre para nuestro entendimiento este texto. Santiago, hay un versículo que vamos a leer, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Miren si usted sacara una perlita bíblica y dijera eso. Sería un desastre, ¿me entiende? Por eso es tan importante que podamos estudiar la palabra de Dios en orden, reflexionando, que Dios nos hable, que sea Él el que nos hable, ¿sí? Pero que podamos tener un conocimiento así, profundo de las Escrituras. Es muy importante. Yo creo firmemente que el texto que vamos a escudriñar hoy es el corazón de la carta de Santiago, ¿sí? Hemos llegado al quid de la cuestión, ¿sí? Si nos preguntamos cuál es la intención de Santiago al escribir esta carta, qué idea o qué concepto central quiere dejarnos Santiago, este es el texto, ¿sí? Este creo que es el corazón de esta carta. Amén. Vamos a leerlo y vamos a empezar a examinarlo. Dice, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén, hermanos. Yo creo que todo lo que Santiago habla en toda esta carta, desde el capítulo 1 al 5, gira en torno a esta verdad. Gira en torno a esto que él dice en esta sección. Y debemos poner suma atención, hermanos.
porque es un texto complejo. Es un texto complejo. De hecho, todos los que lo interpretan y lo analizan, y en todos los comentarios que ustedes pueden leer, se van a dar cuenta que es un texto complejo, ¿sí? Tiene diversas maneras de interpretar, porque el texto en el griego y en el hebreo no tienen puntuación, no tienen comas, no tienen signos de exclamación como nosotros vemos. Entonces a veces es difícil ver quién está hablando, si está hablando Santiago, si está hablando este personaje imaginario con el que Santiago discute. Pero bueno, solo basta decir que es un texto complejo, hermanos, y necesitamos poner toda nuestra atención, ¿sí? Yo les pido que por un momento dejen el mate por ahí, dejen el café por allá y realmente nos concentremos en el texto que vamos a considerar hoy. Pero antes de arrancar con este texto, yo quisiera que pasemos de nuevo por algunos versículos anteriores de lo que hemos visto hasta ahora, para que podamos ver qué elementos tiene Santiago en su mente cuando escribe esto. ¿Sí? Es necesario que entendamos qué hay en la mente de Santiago cuando escribe esto. ¿Qué cosas nos dijo antes que nos pueden dar indicios de los conceptos y las ideas que Santiago tiene al escribir lo que escribió acá? ¿Sí? Así que tomen su Biblia, hermanos, su marcador, su anotador, y seamos cristianos aplicados por un momento. Dice el capítulo 1, versículo 18, lo tenemos ahí, capítulo 1, versículo 18, Santiago dice esto: Él, o sea Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, Santiago dijo que es Dios quien nos hizo nacer. No es que nosotros hicimos algo, no es que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, porque Jesús no podía entrar en nuestro corazón si nosotros no decíamos primero: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Si nosotros no hacíamos eso y no decíamos eso, pobre, el Señor no podía entrar en nuestro corazón. No, amados, no. El Señor, nuestro Dios, es soberano. A Él nadie lo puede detener. A Él nadie le dice dónde entra y dónde no puede entrar. De su voluntad nos hizo nacer. Cuando Él quiso, de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo nacer de nuevo. Trajo a nuestra vida el Evangelio y por medio de su palabra Él infundió aliento a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Cambió nuestro corazón. Él nos hizo nacer. No, en este texto Santiago no está diciendo nos pidió permiso para nacer o porque nosotros le recibimos nacimos. No, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. No es que nacimos de nuevo porque nosotros lo aceptamos y al haberlo aceptado nacimos de nuevo, ¿no? No fue porque hayamos hecho algo, no es por nuestras obras, es por su llamado, es por el que llama, hermanos. No es que nuestra oración abrió la puerta para que el Señor entre. No, hermanos, Él entra donde Él quiere. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Él nos hizo nacer. Santiago tiene clarísimo que la justificación o la salvación no es por medio de las obras. Lo tiene clarísimo, ¿sí? Tengamos eso en mente. El escritor de esta carta tiene clarísimo que la salvación es por la fe y que es un don que Dios nos da. Es una gracia que no merecemos y que Él en su soberana voluntad nos hace nacer de nuevo. Capítulo 1, versículo 22 dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otro elemento que Santiago tiene en su mente es que hay personas que se engañan a sí mismos, dice este texto. Se creen que están dentro del camino del Señor porque son buenos oidores, pero están engañados, dice Santiago. Hermanos, este elemento también es muy importante que entendamos que está en la mente de Santiago. Él nos está diciendo que el pueblo del Señor no solamente ha tenido que lidiar con falsos profetas
y con falsos maestros. También tendrá que lidiar con falsos hermanos, que se llaman a sí mismos cristianos, pero están engañados, se engañan a sí mismos. Este es otro elemento. Capítulo 1, versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Otra cosa que Santiago tiene en su mente y la menciona es que estos, que son buenos oidores, que se engañan a sí mismos, que se atribuyen una salvación que no poseen, esta clase de personas, a su vez, son grandes habladores, ¿sí? No refrenan su lengua, dice. Así que son oyentes y son charlatanes, pero nunca son obedientes. ¿Sí? Santiago había empezado diciendo, sean tardos para hablar y prontos para oír. Bueno, está bien, pero hay algunos que son muy buenos oidores y son muy buenos habladores, pero no son obedientes. Santiago tenía eso en su mente también. Y por último, en el capítulo 2, versículo 1, dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Por último, hermanos, el elemento principal en esta carta de Santiago no son las obras, ¿sí? Aunque las obras inundan esta epístola y pareciera que a Santiago solamente le importan las obras, de hecho Martín Lutero tenía problemas con esto, la realidad es que Santiago está usando las obras como si las obras fuesen la lupa para observar con detenimiento la legitimidad de la fe que algunos profesan, ¿sí? Para eso Santiago usa las obras, por eso habla tanto de las obras, lleva la fe a la práctica. Si la fe no afecta a la práctica, entonces esa fe es falsa. Eso es lo que Santiago va a decir, tiene en su mente cuando escribe esto. Así que vamos a analizar ahora nuestro texto de hoy. Dice nuestro hermano Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y fíjense, hermanos, cómo Santiago formula su pregunta en este pasaje. Él no dice si alguno tiene fe. Santiago no dice si alguno tiene fe. Él dice si alguno dice que tiene fe. Santiago no da por sentada la fe de este individuo, ¿sí? Porque Santiago no puede concebir en su mente a alguien que posea la verdadera fe que salva y al mismo tiempo no tenga buenas obras, no tenga buenas acciones, no tenga una conducta semejante a la del Señor Jesucristo. Él no lo puede concebir. Por eso este dice que tiene obras. No puede ser que sea real. Él dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Y de qué le sirve esto? Pregunta Santiago. Pero también hace otra pregunta. Dice, ¿podrá la fe salvarle? O mejor traducido, ¿podrá esa clase de fe salvarle? ¿Podrá esa clase de fe que no tiene obras salvarle? Santiago hace esta pregunta como si fuera que existen varios tipos distintos de fe. Aunque en realidad solo existe una fe verdadera, hermanos, solo existe una fe que salva. Y ya sabemos que la única salvación que existe es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Ya lo sabemos y Santiago lo sabe, recuerda, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Recuerdan que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas? ¿Lo recuerdan, hermanos? Bueno, Santiago no está proponiendo una salvación por obras. Está totalmente claro. No hay distintas formas de ser salvo, no hay distintos tipos de fe. Tampoco Santiago está proponiendo lo que sostiene el catolicismo romano, que las obras.
Santiago no está proponiendo lo que la Iglesia Católica Romana dice, ¿sí? De hecho, el catolicismo romano usa este texto de Santiago para afirmar esa falsa doctrina de que la salvación puede ser por gracia y por obras. Pero la pregunta de Santiago, la pregunta que él está haciendo no está apuntando a cuál es la fe que salva, ¿sí? Sino más bien, ¿cómo es la fe que salva? ¿Cómo es? No cuál es la fe que salva. Ya sabemos que la fe es en el Señor Jesucristo. No es en Buda, no es en la Virgen María, no es en Alá. La fe que salva es en Jesucristo y es por gracia, lo sabemos. Esa no es la pregunta. La pregunta de Santiago es, ¿cómo es la fe que salva? ¿Cómo es? ¿Es como la de este individuo que dice tener fe pero no tiene obras? ¿Así es la fe verdadera? ¿De qué sirve entonces esa fe? Por eso Santiago va a traer un ejemplo de la vida real para mostrarnos la inutilidad y la falsedad de una fe así. Él dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, Santiago los acababa de amonestar porque menospreciaban a los hermanos pobres de la congregación. ¿Lo recuerdan? Santiago les dice que ellos hacían acepción de personas, que atendían a los ricos mientras ignoraban a los pobres. ¿Recuerdan? Encima, sabiendo que tienen necesidades, además de esto, saben los hermanos que tienen necesidades que son totalmente evidentes. Dice Santiago en este texto que están desnudos. No significa que no tenían nada de ropa, pero significa que no tenían la ropa adecuada. No estaban vestidos para el clima que estaba haciendo. Realmente necesitaban, era evidente que les faltaba ropa. Y además dice Santiago, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. ¿Sí? No es que había periodos de semanas o meses en los que estos hermanos no tenían necesidades. Entonces ya había un momento en el que no se sabía bien si estaban pasando necesidad o no. No, cada día necesitaban el sustento de cada día dependían de la ayuda de sus hermanos. Su pobreza era tal que necesitaban todos los días ser ayudados, así que era totalmente evidente que necesitaban ayuda. Pero ¿cuál es la actitud de algunos en esa iglesia? Dice Santiago. No solamente hacían acepción de personas y preferían a los ricos y menospreciaban a los pobres, sino que a los pobres les decían, bueno, vayan en paz, id en paz. ¿Sí? Un saludo típico de los judíos. Shalom. Dios te bendiga, hermano. Que Dios te provea todo lo que necesitas. Que Dios te fortalezca. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Que te vaya bien, andá, abrigate, que hace frío, andá, coman bien, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Son personas muy piadosas, pero totalmente inútiles sus palabras. Sus palabras son totalmente inútiles si no van acompañadas de una ayuda palpable. Hay personas que conocen bien la jerga cristiana, ¿sí? Parecen muy espirituales cuando hablan, parecen muy devotos cuando cantan y muy cordiales cuando saludan, pero cuando es necesaria una demostración genuina de fe, son personas sin compasión, sin misericordia, sin amor fraternal. ¿Qué clase de fe es esa, hermanos? ¿Acaso es el tipo de fe que Jesús nos enseñó? Los discípulos de Jesús habían tenido una actitud parecida, ¿recuerdan? Nuestro hermano Raúl nos habló de esto la semana pasada. Él dijo que el Señor Jesús había tenido compasión de las personas y les había enseñado y les había dado que se acuesten en un lugar. Pero los discípulos le habían dicho, pero Señor, despídelos, que se vayan, Señor, que vayan a buscar su comida al campo o a las ciudades y que se alimenten. Los discípulos ya se lo querían sacar de encima.
a las personas. Pero el Señor había tenido compasión de estas personas y les dice, denle ustedes de comer. La fe del Señor Jesús se puso en acción y realizó el milagro de multiplicar los panes y los peces, porque tenía compasión. Su fe lo movió a la acción. Por eso entonces Santiago llega a la respuesta que necesitamos. Miren el versículo 17. Él dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, si la fe no produce una vida de obediencia, santidad, amor y misericordia, entonces está muerta a los ojos de Dios. Es una fe humana, es una fe mentirosa, hipócrita, inservible, muerta. La fe y la virtud son dos caras de la misma moneda, hermanos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Hermanos, ¿ven este texto de Primera de Juan? El que dice. Estas personas dicen un montón de cosas, decía Santiago, pero su fe, a la hora de ser probada, no produce obras. Hermanos, ¿por qué en Iglesia Cristiana Evangélica de Morón escuchamos tantas veces en los sermones que debemos escuchar, en las prédicas que nos dan, por qué tantas veces escuchamos de nuestro pastor, de nuestros líderes, que debemos examinar nuestras vidas, que debemos mirar nuestras obras, que debemos mirar nuestras decisiones, nuestras intenciones? ¿Por qué? Porque de nada sirve hablar el idioma evangélico y decir que Jesús es mi Señor, y de nada sirve ocupar un asiento en un banco de iglesia por muchos años, y de nada sirve enseñar a otros si uno mismo es un murmurador, un querelloso, un insensible, un injusto, un divisor, un pecador no arrepentido, un rebelde sistemático. Bueno, Esteban, en realidad lo que pasa es que hay personas que recibieron a Jesús como Salvador, pero todavía no lo hicieron Señor de su vida. ¿Cuántas veces escuchamos eso, hermanos? Ese argumento de que hay personas que reciben a Jesús como su Salvador, pero todavía no lo hicieron Señor de su vida. Si a Jesús hay que hacerlo Señor de nuestra vida, no es el Señor. Nosotros somos los que somos el Señor. Bueno, Esteban, lo que pasa es que es un cristiano carnal. Es débil, tenés que entenderlo, tiene que comprometerse más con Jesús. Bueno, esas mismas falacias se escuchaban en los tiempos de Santiago. Santiago dice en el versículo 18, pero alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y hermanos, hay una discusión interesante sobre estos versículos en todos los comentaristas. Pero yo quiero reducirlo a esto, porque todos llegan a la misma conclusión. ¿Cuál es la insinuación de este argumento? ¿Cuál es la insinuación de decir, bueno, es un cristiano carnal? ¿Cuál es la insinuación en decir, hay personas que reciben a Jesús como Salvador, pero no como Señor? ¿Cuál es la intención en decir, algunos tienen fe y otros tienen obras? La intención, la insinuación es separar a la fe salvadora de las buenas obras. ¿Lo pueden ver? Tú tienes fe por un lado, yo tengo obras por el otro. No hay problema. Si hay obras o no hay obras, es lo mismo. Lo importante es el corazón. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase, hermanos? Lo que importa es lo que hay en tu corazón. Ahora estamos en la gracia. Todos somos aceptados, con obras o sin obras. No hay que hacer nada, no es por obras. ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿No? Todas esas clases de argumentos son a los que Santiago se opone categóricamente. No existe ninguna posibilidad de separación
entre la fe genuina y las obras. Ambas son dos caras de la misma moneda, hermanos. La fe y las obras van juntas, siempre, indudablemente. Las obras son un producto de la fe. Las obras fluyen naturalmente de la fe. Es imposible una fe en Dios genuina que no obre, que no haga nada. Como también es imposible que existan obras aceptables a Dios, pero sin fe. Romanos 14:23 dice que todo lo que no nace de fe es pecado. Así que no podemos tener fe sin obras, como tampoco podemos tener obras sin fe. No podemos tener obras aceptables a Dios sin fe. Santiago responde a esta falacia, a este argumento, diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, la única manera de probar la legitimidad de la fe es por medio de las buenas obras. Son nuestras buenas acciones, son nuestras virtudes, son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que prueba que realmente hemos creído. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, Jesús dijo esto en Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, hermanos, no puede. No puede una fe muerta producir vida, no puede. Ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Así, de esta manera también lo expresa Pablo en su carta a los Gálatas. Gálatas 5:6 dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. ¿Cómo vemos la fe? Por medio del amor, por medio de la virtud, por medio del fruto del Espíritu. No existe otra forma de probar la veracidad de nuestra fe, hermanos. Santiago mismo dijo que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. O sea que cuando la fe genuina es probada, el resultado son buenas obras, siempre. Y las buenas obras son evidencias de esa fe genuina. Entonces la pregunta es, ¿qué es la fe sin obras? ¿Qué es la fe sin obras para Santiago? Para Santiago es mero conocimiento intelectual, sin ninguna utilidad, dice Santiago. Dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, Santiago le está hablando a judíos cristianos que conocían el Antiguo Testamento. Tú crees que Dios es uno. Ese era el principio del primer mandamiento. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema de los judíos. Hermanos, se puede tener un correcto conocimiento de las Escrituras, se puede tener una correcta teología, se pueden entender todas las doctrinas a la perfección, se puede saber identificar el error a kilómetros de distancia, se puede ser un erudito bíblico, pero eso no significa nada. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Satanás es el más grande erudito bíblico que existe y sin embargo es el ser más perverso de la creación. Su conocimiento de Dios es totalmente vano porque todas sus obras demuestran que él aborrece a Dios con todo su ser. ¿De qué le sirve su conocimiento? ¿De qué nos sirve a nosotros el conocimiento si no va acompañado de las obras? Está muerto. Pablo lo expresa de esta manera a los corintios, en 1 Corintios 13. Todos conocemos este pasaje.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, hermanos. Hasta Pablo menciona la fe. ¿Qué clase de fe es la que no produce amor? Una fe de mentira, una fe falsa, una fe que no salva. Ahora Santiago, para graficar esto, para llevarnos a las Escrituras y para apoyar su argumento en las Escrituras, Santiago va a tomar dos ejemplos de la palabra de Dios. En primer lugar, toma como ejemplo a Abraham. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros, pues, veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, cuando Abraham estaba en el monte Moriah, a punto de sacrificar a su hijo Isaac, lo iba a hacer porque Dios se lo había mandado, pero eso pasó en Génesis capítulo 22. Pero Santiago dice esto, mire, preste atención a ese texto. Santiago dice que esa obra que hizo Abraham vino a ser un cumplimiento de la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue justificado Abraham por su fe? ¿Cuándo? ¿Fue por haber casi sacrificado a Isaac? ¿Fue por eso que Dios lo justificó a Abraham? No, Abraham fue justificado, dice Génesis capítulo 15, muchísimos años antes de que suceda el episodio con Isaac. Pero ven, esa prueba de haber obedecido a Dios sin reserva mostraron la fe de Abraham, mostraron que él tenía una fe genuina. Ven que las obras se conjugan con la fe, ven que las obras fluyen de un corazón que realmente cree. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice Santiago, ¿no ves que las dos actúan juntas? La fe de Abraham produjo todas las obras buenas que Abraham hizo hasta llegar a mostrar una obediencia sin reservas ante Dios, porque no le rehusó a su hijo amado Isaac. Fíjense la fe de Abraham. La fe tuvo que ser anterior a esa obra, porque Abraham estaba seguro de la promesa que Dios le hizo. Estaba totalmente convencido de que Dios iba a darle descendencia por medio de Isaac. Así que Abraham, dice Hebreos 11:9, él pensaba que Dios lo iba a resucitar. Dios iba a resucitar a Isaac porque él me lo había prometido. Mi descendencia va a ser grande y va a venir de este hijo que tengo. Así que si lo mato, Dios va a ser poderoso para resucitarlo. ¿Ven la fe? ¿Cómo la fe actuó? ¿Y las obras también? ¿Cómo sabemos, hermanos, que Abraham efectivamente creyó a Dios? ¿Cómo sabemos que él realmente le creyó a Dios? ¿Cómo lo sabemos? Porque le obedeció. Su obediencia vino a ser la evidencia de su fe genuina. Amén. Por eso Santiago concluye este argumento diciendo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Hermanos, atención en este pasaje. Este es uno de los pasajes que si lo sacáramos en una perlita bíblica sería un desastre para nuestra mente. Santiago les dice, ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, solamente. Santiago dice esa palabra. Él no está diciendo, ven que el hombre es justificado por las obras y no por la fe. No.
no solamente por la fe. No es solamente decir que creo en Jesús, es vivir a la luz de esa fe, a la luz de esa verdad. Creo en Jesús como mi Señor, pero vivo como Él me ordena. Él es mi Señor. En segundo lugar, Santiago toma como ejemplo a Rahab, la ramera que aparece en el libro de Josué, en el capítulo 2. Dice Santiago, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué contraste, hermanos? ¿Qué contraste entre Abraham y Rahab? Abraham era hombre, era hebreo, era un gran hombre de negocios, fue el padre de todos los creyentes. Uno podría decir, de ninguna manera estoy a la altura de Abraham. Bueno, Santiago también toma a Rahab, una mujer gentil, inmoral, porque era prostituta. Pero ambos, Abraham y Rahab, pasaron a la historia por ser gigantes de la fe, por ser ejemplos de una fe genuina. Ambos pasaron a ser parte de la genealogía de Jesús. Ninguno puede decir yo no puedo. Ninguno puede decir yo no tengo lo que hace falta para ser un buen cristiano. La misma fe que Dios produjo en Abraham, la produjo en Rahab. Y ambos eran totalmente distintos. Rahab le creyó verdaderamente a Dios, hermanos. Rahab dijo esto: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pero ¿cómo se demostró que Rahab realmente creía eso que acababa de decir? ¿Cómo lo demostró? Porque ella hospedó y protegió a los dos hombres del pueblo de Dios. Su fe se manifestó en sus obras. Y por último, hermanos, Santiago toma una ilustración para mostrar que la fe verdadera y las buenas obras son inseparables. Dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, sabemos que una persona está viva porque respira, porque se mueve, porque habla, porque piensa. Pero está viva porque su espíritu está unido a su cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si su espíritu se separa de su cuerpo? Entonces muere. Ese cuerpo no tiene vida, ese cuerpo ya no hace más nada. Bueno, de la misma manera sabemos que una persona tiene una fe viva, porque esa fe se mueve, esa fe da frutos, esa fe ama incondicionalmente, esa fe produce una paz que este mundo no conoce. Por medio de esa fe, las pruebas se atraviesan con paciencia y producen perseverancia. La fe verdadera, la fe que realmente es para salvación, hermanos, da frutos. Da frutos, hermanos. Ahora, yo les pido, por favor, que me acompañen a Lucas. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Quiero que veamos, hermanos, estos dos textos en Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 44. Lucas capítulo 7, versículo 44. Dice así: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite,
mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella, a la mujer, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ese es un texto que quiero compartir. Ahora quiero compartir otro en Lucas también, 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 17. Dice así, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los leprosos que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, ¿lo pueden ver? ¿Por qué estas personas hicieron lo que hicieron? ¿Por qué reaccionaron como reaccionaron? Yo les pregunto, hermanos, ¿estas personas obraron para tener fe o obraron por causa de su fe? Estas personas vinieron ante Jesús con obras, obrando, haciendo cosas, dándole gloria a Dios, en el caso del leproso curado, enjugando los pies de Jesús y adorándole, en el caso de esta mujer. Y Jesús les dice que ellos son salvos por la fe que tuvieron. No los declara salvos por sus obras. Las obras que hicieron fueron un producto de su fe. Fue la fe en sus corazones la que los impulsó a hacer lo que hicieron. ¿Lo pueden ver? Pablo expresa todo lo que Santiago dijo de esta manera en Efesios 2, 8 al 10. Un pasaje que todos conocemos. Todo lo que Santiago dijo en este texto, Pablo lo expresó así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero atentos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia Dios nos salvó, nos dio la fe, por medio de la fe fuimos salvos. Él lo hizo, es un don de Dios, pero todo eso es para buenas obras. Todo eso produce buenas obras. Entonces, hermanos, quisiera terminar con 2 aplicaciones para nuestra vida. En primer lugar, hermano, te pregunto esto con total seriedad. Quizás no me estás viendo, pero me estás escuchando. ¿Ves el fruto del Espíritu Santo en tu vida? No te estoy hablando de una buena acción por acá y otra por allá. Te estoy hablando de un estilo de vida, te estoy hablando de una conducta constante. ¿Ves el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has experimentado una transformación radical de tu carácter? Hermano, ¿pueden tus familiares y amigos dar testimonio de que sos una persona completamente diferente desde que conociste a Jesús? De verdad te lo pregunto, hermano o hermana. ¿Ves cada vez con mayor brillo el carácter de Jesús en tu vida o cada vez te pareces más a tus amigos mundanos? Hermano, hermana, ¿sos cada vez más obediente a Dios? ¿Sos cada vez más santo? ¿Sos cada vez más misericordioso, más misericordiosa, compasivo, bondadosa, servicial, manso, humilde?
¿Amás a tus hermanos y a tus hermanas incondicionalmente? ¿Cada vez se te hace más fácil perdonarlos? Porque si es así, entonces podés gozarte de que tu nombre está escrito en los cielos. Pero si no ves todo esto en tu vida, si no ves todo lo que te acabo de decir en cada vez un mayor brillo en tu vida, ¿qué te hace creer que tenés la verdadera fe? ¿Qué te hace creer que estás camino al cielo? ¿Qué te hace creer que Dios no te va a condenar para siempre? Si no ves todo esto en tu vida, no te engañes más. Rogale al Señor que ponga arrepentimiento verdadero en tu corazón. Y rendite ante el Señor, entregale tu vida al Señor Jesús para perdón de tus pecados. Y en segundo lugar, hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, ancianos, a todos me dirijo, a todos. Presten atención, hermanos, ¿sobre qué descansa tu salvación? ¿Sobre qué está descansando tu salvación? ¿Será que la seguridad de tu salvación descansa en el hecho de que hace muchos años venís a la iglesia? ¿Será que Dios debe tenerte en alta estima porque hiciste muchas cosas? ¿Será que Dios te debe tener consideración porque cantaste, porque tocaste un instrumento, porque predicaste, porque enseñaste, porque visitaste enfermos, porque le predicaste el evangelio a muchos? ¿Qué, Dios te debe algo? ¿Será que tu seguridad descansa en que estudiaste mucho las Escrituras o que orás todas las mañanas? ¿Será que Dios te debe dejar entrar al cielo porque sos el hijo o la hija de, esposa o esposo de, nieto de, amigo de? Y hermanos, vos me vas a decir seguramente que no, más vale, no, por supuesto, no, el Señor no me debe nada, pero examina tu corazón. ¿Por qué estás tan confiado de que vas a ir al cielo? ¿De dónde brota tu confianza, de la confianza y la seguridad de tu salvación? ¿En que hiciste muchas cosas en el pasado? ¿En que estás haciendo muchas cosas en el presente? ¿Sobre qué descansa tu salvación? Porque hay personas que se llaman a sí mismos cristianos, que dicen que Jesús es su Señor, pero en realidad nunca han creído verdaderamente en Él. Nunca se han negado a sí mismos. Nunca han querido obedecer sin reserva los mandamientos del Señor. Por fuera parecen muy cristianos, muy piadosos. Por fuera parece que todo el tiempo hablan del Señor y profesan su fe. Pero dijo el Señor en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Ves? Le decían Señor. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, estos conocían al Señor Jesús, tenían un conocimiento profundo. Señor, le decían. Hicieron un montón de cosas en el nombre de Jesús. Pero su confianza, su fe, no estaba apoyada en Él. Estaba apoyada en lo que ellos hicieron. No profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos un montón de esto, no fuimos a un montón de cruzadas, no hicimos un montón de cosas. Ahí radicaba la seguridad de su salvación. Hermano, ¿dónde radica la seguridad de tu salvación? Porque no somos salvos por nuestras obras, hermanos. Todas nuestras obras son trapos sucios para este Dios santo, santo, santo. Todas nuestras justicias son vanas. Todas son imperfectas. Dios no nos debe absolutamente nada a nosotros, hermanos. Nuestras acciones solo merecen el infierno. Pero solamente hubo uno que agradó al Señor. Uno.
Solamente hubo uno en toda la historia de la humanidad que hizo todo lo que al Padre le agrada. Solamente hubo un perfecto ante los ojos de Dios. Y no fuiste vos, y tampoco fui yo. Fue Jesús. Es Jesús y siempre será Jesús. Solo uno cumplió. Solo uno obedeció. Si sos salvo, hermano, si sos salva, hermana, es porque Él obedeció, no vos. Si eres justificado, es porque Jesús pagó el precio de tus pecados. Si hay un lugar en el cielo para vos, es gracias solamente a Jesucristo. ¿De qué te jactás? Pablo pregunta, ¿quién te distingue? ¿Qué hiciste que no hubieras recibido? ¿Quién te crees que sos? Si entras en el cielo, hermano, hermana, es únicamente porque Dios te escogió. Y no te escogió por nada loable en vos, sino por el puro afecto de su voluntad. ¿Acaso crees que el Señor está maravillado por nosotros? No, hermanos, Él está maravillado por su Hijo. Él está maravillado por Él. Él es el Hijo de su complacencia. Él, Jesús. Pero hay algunos que creen que merecen entrar en el cielo porque han hecho un montón de cosas. El Señor Jesús nos llama inútiles. Siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hicimos lo que debíamos. Hermano, hermana que me estás escuchando, ¿dónde está la seguridad de tu salvación? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Qué hiciste? ¿Algo? ¿Alguien te debe algo? ¿Pagaste por un lugar en el cielo? No, hermano, no, hermana. Te aseguro que no. Te aseguro que no tenemos lo suficiente para llegar al cielo. Yo te ruego que reflexiones, que examines tu vida. Que esta palabra sea para arrepentimiento de todos nosotros. Hermano, hermana, que Dios te bendiga.